En un mundo desbordado por el brillo de los lujos y las apariencias, donde las sonrisas parecían ser más un accesorio que una expresión genuina, había un hombre que no se sentía parte de ese sistema. Aquel hombre, un millonario llamado Alejandro Gómez, disfrutaba de todo lo que el dinero podía comprar: una mansión en las colinas, autos de lujo, viajes interminables a los destinos más exóticos. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, sentía una profunda insatisfacción que no podía comprender. ¿Por qué? Si lo tenía todo, aún se sentía vacío por dentro. Los días transcurrían con la misma monotonía. Cenas opulentas con amigos interesados solo en lo que su fortuna podía ofrecer, reuniones con empresarios que solo pensaban en beneficios mutuos, y una vida rodeada de gente que lo veía como una figura inalcanzable. Pero en el fondo de su corazón, Alejandro no podía escapar de una sensación persistente: la soledad. La gente lo rodeaba, pero nadie lo veía realmente. Nadie lo entendía. Una tarde, mientras descansaba en su terraza, observó la ciudad a lo lejos. Podía ver cómo las luces brillaban en la distancia, cómo la vida continuaba sin él. Y entonces, una pregunta lo golpeó con fuerza: ¿es esto todo? ¿Es esta la vida que realmente quiero? Había algo más profundo que lo llamaba, algo que el dinero y la fama no podían proporcionarle. Él no sabía qué era, pero sentía que debía encontrarlo. Esta inquietud le carcomía el alma, y pronto se dio cuenta de que necesitaba algo más que una nueva mansión o un coche más caro. Algo que no podía comprar ni con toda su fortuna. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió que iba a salir de su zona de confort, a poner a prueba el mundo que lo rodeaba, y a buscar una respuesta en un lugar donde nunca antes había buscado. Un lugar alejado de los lujos, de las apariencias y de la indiferencia. Decidió infiltrarse en un mercado pobre, un lugar donde las personas vivían luchando por sobrevivir, para descubrir si la bondad y la generosidad existían en un mundo tan desesperado. ¿Por qué hacer algo tan radical? Porque sentía que solo al enfrentarse a lo más crudo de la vida, podría encontrar la respuesta a su propia insatisfacción. Quería ver si en un mundo tan distante del suyo había algo real, algo que realmente pudiera llenar el vacío que sentía en su corazón. Sabía que este desafío no sería fácil, pero también sabía que era su única oportunidad de encontrar algo que lo cambiara para siempre. Así comenzó su viaje, no hacia una nueva adquisición, sino hacia el descubrimiento de sí mismo. Sin saberlo, Alejandro estaba a punto de enfrentarse a pruebas que pondrían a prueba no solo su carácter, sino también su visión sobre la vida y el verdadero significado de la riqueza. ¿Qué aprendería al final de su aventura? ¿Sería capaz de encontrar lo que tanto anhelaba? ¿O sería esta experiencia otro fracaso más en su búsqueda de la felicidad? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa estaba clara: su vida jamás volvería a ser la misma. Alejandro Gómez había nacido en una familia de clase alta, en una ciudad donde el lujo y la exclusividad eran parte de su vida desde que tenía memoria. Desde niño, había sido entrenado en el arte de la opulencia, cómo comportarse en cenas de gala, cómo moverse en círculos de poder, cómo dejar una impresión duradera en aquellos que lo rodeaban. Había crecido sabiendo que la riqueza era la clave para acceder a todos los deseos y necesidades. Su padre, un exitoso empresario, le había enseñado que la vida era un juego que solo los más fuertes, los más astutos, los más ricos podían ganar. A lo largo de su vida, Alejandro había superado obstáculos que muchos habrían considerado imposibles. Había comenzado a trabajar en la empresa familiar desde joven, y gracias a su inteligencia y su capacidad para tomar riesgos calculados, había logrado expandir la compañía a niveles que su padre nunca había imaginado. La fortuna creció rápidamente, y con ella, la admiración de aquellos que lo rodeaban. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, y su vida, un espectáculo de poder y riqueza. Pero a pesar de todo eso, había algo en su interior que no encajaba. Había una oscuridad que lo envolvía, una insatisfacción que ni el mejor champán ni las mejores fiestas podían disipar. La gente lo buscaba, lo halagaba, pero ¿cuántos de ellos lo conocían realmente? En la intimidad de su mansión, Alejandro pasaba noches enteras preguntándose si algún día encontraría la paz. Su vida, llena de logros y riqueza, no le traía la felicidad que tanto deseaba. Había invertido años en construir una imagen, una fachada, pero en el fondo se sentía vacío, desconectado de todo y todos. A menudo se encontraba observando las estrellas desde la terraza, buscando alguna respuesta en el cielo, alguna señal que le indicara el camino a seguir.
Era un hombre que había alcanzado todo lo que muchos envidiarían, pero que aún así se sentía incompleto. La idea de que la riqueza pudiera ser la solución a todos los problemas le parecía cada vez más absurda. ¿Y ahora qué?, se preguntaba, mientras la luz de la ciudad parpadeaba a lo lejos, como si se burlara de su desdicha. La soledad se había convertido en su única compañía constante. No era una soledad física, ya que siempre había gente a su alrededor, sino una soledad existencial. Alejandro no sentía que estuviera realmente conectado con el mundo. Sus amigos, sus conocidos, sus empleados, todos ellos se acercaban a él por su estatus, por lo que él representaba, pero nadie lo veía realmente. Nadie lo entendía. Nadie se detenía a preguntarse cómo se sentía, qué necesitaba o si acaso había algo más allá de las apariencias. Sin embargo, lo que realmente lo perturbaba era la falta de propósito. ¿Para qué todo esto? ¿Para ganar más dinero, más poder, más admiración? Había pasado años persiguiendo un sueño que ahora le parecía vacío y sin sentido. Cada vez que alcanzaba una nueva meta, sentía que el vacío se profundizaba, que la satisfacción era momentánea y efímera, como una llama que rápidamente se consume. Fue entonces cuando decidió que algo tenía que cambiar. Necesitaba descubrir lo que había más allá de su burbuja de lujo, más allá de las luces brillantes y las falsas sonrisas. Alejandro sabía que, por muy grande que fuera su fortuna, no le daría la paz que tanto anhelaba. Pero, ¿qué lo haría entonces? ¿Dónde podría encontrar algo genuino que lo tocara en lo más profundo? Después de muchas noches sin dormir, una idea se le ocurrió. ¿Y si podía probar la generosidad y la bondad genuinas, aquellas que no esperan nada a cambio? ¿Y si se acercaba a aquellos que no tienen nada, a los que luchan por sobrevivir cada día, para ver si aún existía algo real en este mundo? Alejandro sabía que no podría confiar en las personas de su entorno. Ya había probado la amargura de la desconfianza. Necesitaba encontrar algo más, algo que no estuviera ligado a su fortuna. Así fue como nació la idea. Se infiltraría en un mercado pobre, uno de esos lugares donde la vida era dura y las personas luchaban por sobrevivir. En ese lugar, sin dinero, sin poder, sin la armadura que le proporcionaba su estatus, quería ver cómo reaccionaban las personas, qué tipo de actos de bondad y generosidad podrían surgir. Si realmente existía algo puro en este mundo, estaba convencido de que lo encontraría allí. Pero para hacerlo, tendría que ocultarse tras una capa de anonimato. Nadie podía saber quién era realmente. No quería que las personas lo ayudaran por compasión, sino porque su alma les decía que lo hicieran. Entonces, se disfrazó con ropa sencilla, sin adornos ni lujos, y se adentró en un mercado de un barrio marginado, uno de esos lugares que había visto de lejos pero nunca se había atrevido a explorar. Sabía que sería un desafío. Estaba a punto de enfrentarse a una realidad que nunca había conocido. Un mundo de sacrificios, de dolor, pero también de esperanza y solidaridad. Lo que Alejandro no sabía en ese momento era que este simple gesto de salir de su zona de confort lo llevaría a vivir una de las experiencias más transformadoras de su vida. En ese mercado, rodeado de personas que no tenían nada que perder, descubriría que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, sino en la generosidad y el amor desinteresado. Pero eso era algo que solo conocería en los próximos días, cuando la verdadera prueba comenzara. Alejandro había tomado la decisión de realizar su experimento, pero no sin una sensación extraña en el estómago. Sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera, rodeado de lujo y superficialidades. Algo dentro de él lo impulsaba a buscar algo más profundo, algo que pudiera darle sentido a su vida, más allá de la competencia empresarial o las fiestas exclusivas. La búsqueda de una respuesta genuina a su vacío existencial era su principal motivación. ¿Qué tan reales pueden ser las relaciones humanas en un mundo donde el dinero compra todo?, se preguntaba a menudo. El poder adquisitivo había transformado su vida en una rutina en la que todo se medía por el valor material. Pero, ¿acaso eso significaba que las personas que lo rodeaban lo querían por lo que realmente era, o solo por lo que poseía? ¿Cuánto de su vida se basaba en las apariencias y en lo que otros querían de él? No tenía respuestas, solo preguntas que se acumulaban día tras día. Y esa sensación de no encontrar propósito solo se intensificaba. Ya no deseaba más cosas materiales, ya no le interesaban las cenas elegantes ni las reuniones sociales vacías. Quería algo auténtico, algo que lo tocara profundamente. Sentía que el amor y la bondad eran valores que no podía encontrar en su círculo habitual, pero estaba convencido de que aún existían en algún lugar. Sin embargo,
También era consciente de que debía hacer algo drástico, algo que lo sacara de su zona de confort, para tener la oportunidad de encontrarlas. Fue entonces cuando la idea del mercado pobre comenzó a tomar forma en su mente. No solo era una manera de escapar de su mundo de privilegios, sino una forma de enfrentarse a la dura realidad que tantos vivían. En esos mercados humildes, rodeados de rostros cansados pero llenos de determinación, Alejandro vería una versión del mundo que nunca había conocido. Allí no habría lugar para el dinero, el poder o el estatus social. Solo quedaría la humanidad cruda y sincera de aquellos que luchaban por sobrevivir día a día. En ese espacio, Alejandro se encontraría con la verdadera naturaleza de las personas y podría poner a prueba lo que él creía acerca de la generosidad. En su mente, se visualizaba en medio del bullicio de ese mercado, sintiendo el calor de la gente que pasaba, los olores de la comida cocinándose al aire libre y el ruido constante de las conversaciones. Sería el lugar perfecto para observar y experimentar sin que nadie lo conociera. Pero también era un terreno peligroso. Alejandro sabía que podría enfrentarse a la indiferencia o, peor aún, a la hostilidad. Después de todo, las personas que viven en situaciones de pobreza extrema no tienen tiempo ni energía para preocuparse por los problemas de los demás. Estaban demasiado ocupadas luchando por su propia supervivencia. Por un lado, la idea de sumergirse en ese entorno le aterraba. Se imaginaba a sí mismo como una figura ajena, casi un intruso en un mundo que no era el suyo. ¿Qué sabría él de la lucha diaria por conseguir comida, por pagar la renta, por sostener a una familia? Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Necesitaba respuestas, y el único lugar donde podía encontrarlas era allí, en ese mercado, entre las personas que vivían sin la protección que su dinero le otorgaba. Tal vez aquí es donde aprenderé algo real, algo que no se compra ni se vende, algo que me haga sentir vivo nuevamente. Pensaba mientras organizaba su visita al mercado, con la mente llena de dudas pero también de una creciente esperanza. Era un riesgo, pero no tenía otra opción. En su plan, Alejandro había decidido actuar como un simple transeúnte. No quería que nadie supiera quién era. La idea de que lo trataran como a cualquier otra persona le parecía crucial para que su experimento tuviera sentido. Si todo salía bien, podría entender que tan dispuestos estaban los demás a ayudar sin esperar nada a cambio. Si la bondad existía, él quería verlo en su forma más pura, sin la interferencia de su dinero ni de su estatus social. Estaba decidido a ver cómo reaccionaban aquellos que no tenían nada que perder, y si ellos podían enseñarle lo que de verdad importaba en la vida. En su mente, se repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿cómo reaccionarían las personas cuando no hay nada que ganar, nada que intercambiar, solo el deseo de ayudar por el simple hecho de ser humanos? Esa era la verdadera prueba, el verdadero reto. Y, en sus pensamientos, el hecho de que no hubiera recompensa material involucrada le daba a todo esto una dimensión mucho más profunda. Antes de adentrarse completamente en la experiencia, Alejandro hizo una última reflexión en su lujosa mansión. ¿Realmente estaría dispuesto a enfrentarse a lo que encontraría allí? ¿Podría soportar la cruda realidad de un mundo en el que no era más que un simple hombre, igual que los demás? Durante mucho tiempo había usado su fortuna como una especie de escudo, protegiéndose de las dificultades y del dolor de la vida. Ahora, sin embargo, no tenía más remedio que dejar todo eso atrás. Decidido a continuar, salió de su casa esa mañana con una mezcla de nerviosismo y esperanza. La vida que conocía estaba a punto de cambiar. Sin saberlo, Alejandro estaba a punto de embarcarse en un viaje que le enseñaría más de lo que jamás habría imaginado sobre la naturaleza humana y sobre sí mismo. Lo que no sabía era que, al enfrentar este desafío, no solo pondría a prueba la bondad de los demás, sino también la suya propia. Alejandro llegó al mercado temprano por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las estrechas calles y los primeros vendedores montaban sus pequeños puestos. El ambiente era completamente distinto a cualquier lugar que él frecuentaba. No había autos lujosos ni aromas a perfumes caros. En su lugar, el olor a tierra húmeda, especias y comida frita flotaba en el aire, mezclado con el bullicio de las voces ofreciendo productos y regateando precios. Vestido con ropa sencilla, sin joyas ni relojes, Alejandro parecía un hombre común más. Su aspecto no llamaba la atención. Pasó desapercibido entre la multitud, lo cual, para él, era una experiencia nueva. Acostumbrado a las miradas de admiración o de interés por su fortuna, esta invisibilidad le resultaba extrañamente liberadora. Caminaba sin rumbo fijo, observando cada rostro,
cada gesto. Veía a mujeres mayores cargando canastas llenas de verduras, niños pequeños descalzos ayudando a sus padres y ancianos sentados en esquinas, vendiendo lo poco que tenían. Era un mundo completamente ajeno al suyo, pero al mismo tiempo, sentía que ahí, entre esa sencillez y esa lucha diaria, se escondía la verdad que tanto buscaba. El primer desafío no tardó en presentarse. Alejandro decidió acercarse a un puesto de frutas donde una mujer de manos ásperas y mirada cansada acomodaba sus productos. Con voz humilde, le pidió una manzana, pero explicó que no tenía dinero para pagarla. Lo que sucedió a continuación lo dejó sorprendido. La mujer lo miró de arriba abajo, evaluándolo en silencio. Alejandro sintió que ella dudaba, quizá preguntándose si se trataba de algún mentiroso o un oportunista. Sin embargo, después de unos segundos, la mujer sonrió con ternura y le entregó la manzana. «No es mucho, pero es lo que puedo dar», dijo. Ese pequeño gesto, insignificante para muchos, fue un golpe directo al corazón de Alejandro. Aquella mujer, que apenas tenía para vender, estaba dispuesta a compartir lo poco que poseía con un desconocido, sin esperar nada a cambio, sin saber quién era él realmente. En ese instante, comprendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en generosidad. Siguió recorriendo el mercado, repitiendo el mismo experimento. A veces pedía un vaso de agua, otras veces un pedazo de pan. Las respuestas variaban. Algunos lo ignoraban, con la dureza típica de quienes ya han perdido la fe en los demás. Otros lo miraban con desconfianza, como si temieran ser engañados. Pero, sorprendentemente, hubo quienes compartieron lo poco que tenían, sin dudarlo, no porque fueran ricos o porque les sobrara, sino porque sabían lo que era necesitar ayuda. En medio de ese proceso, Alejandro conoció a un hombre llamado Don Eusebio, un vendedor de artesanías de madera. Su puesto era modesto, apenas unas tablas viejas cubiertas por una lona. Don Eusebio tenía las manos llenas de cicatrices, marcadas por años de trabajo duro. Cuando Alejandro se acercó y le pidió un poco de agua, Don Eusebio no solo le dio agua, sino que lo invitó a sentarse y le ofreció un trozo de queso y tortillas. En esta vida, hijo, lo poco que tenemos se comparte, porque hoy es usted quien necesita, pero mañana puedo ser yo, dijo el anciano con una sabiduría sencilla que Alejandro nunca había escuchado en los salones de negocios ni en las reuniones con empresarios. Esa frase quedó grabada en su mente. Alejandro pasó horas conversando con Don Eusebio, quien le contó sobre su vida, sobre cómo había perdido a su esposa y criaba a sus nietos con lo poco que ganaba. A pesar de las dificultades, Don Eusebio no parecía amargado. Al contrario, hablaba con gratitud por cada día que despertaba y podía trabajar. Su riqueza no estaba en el dinero, sino en la dignidad de su esfuerzo y en la solidaridad con los demás. Esa noche, Alejandro regresó a casa con el corazón lleno de emociones encontradas. Su mansión, tan enorme y llena de lujos, le pareció vacía y fría. Por primera vez, sintió que sus paredes doradas eran una cárcel que lo aislaba de la verdadera humanidad. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Ya no era el millonario seguro de sí mismo que controlaba cada aspecto de su vida. Era un hombre lleno de dudas, pero también con un destello de esperanza. Al día siguiente, volvió al mercado, esta vez con un propósito más claro. No solo quería observar, quería entender. Ayudó a Don Eusebio a montar su puesto, barrió el suelo polvoriento, cargó cajas y, poco a poco, se integró en ese pequeño universo. Nadie sabía quién era realmente, y eso lo hacía libre. Libre para ser simplemente Alejandro, sin títulos, sin cuentas bancarias, sin apellidos pesados. Con cada día que pasaba, Alejandro descubría más historias, más vidas marcadas por el esfuerzo y la resiliencia. Una madre soltera que vendía empanadas para pagar la escuela de sus hijos, un joven que había aprendido a reparar zapatos tras perder a sus padres, un anciano que cantaba por unas monedas. Cada uno de ellos, con sus luchas y sueños, le enseñaba algo que el dinero nunca le había mostrado: el valor de la autenticidad, de la empatía y de la verdadera conexión humana. Sin embargo, en medio de esas lecciones, un encuentro inesperado cambió por completo el curso de su prueba. En una de las esquinas más apartadas del mercado, vio a una joven mendiga, sentada en el suelo con la mirada perdida. Sus ropas estaban sucias, su cabello enredado, pero había algo en sus ojos que atrapó a Alejandro. Una mezcla de tristeza y dignidad, como si aquella chica, a pesar de todo, se negara a rendirse. Sin saber por qué, Alejandro se acercó.
Le ofreció un pedazo de pan que le había dado don Eusebio esa mañana. La joven lo miró sorprendida y, tras unos segundos de duda, aceptó el pan con una sonrisa tímida. «Gracias», susurró. Ese simple gesto marcó el inicio de algo que Alejandro no esperaba, una conexión profunda, casi inexplicable, con alguien que parecía tener tan poco, pero que, en realidad, poseía una fortaleza que él mismo anhelaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, Alejandro no podía dejar de pensar en la joven mendiga. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado a esa situación? Y, sobre todo, ¿qué más podía él aprender de ella? Lo que comenzó como un simple experimento para probar la bondad ajena, estaba a punto de convertirse en un viaje personal hacia el descubrimiento más importante de su vida, el verdadero valor del ser humano. Alejandro regresó al mercado al día siguiente, pero esta vez no era solo para ayudar a don Eusebio o para observar la vida de aquellos que luchaban cada día por sobrevivir. Su mente estaba fija en esa joven mendiga, la que había aceptado el pedazo de pan con una sonrisa tímida y una mirada cargada de historias sin contar. La encontró en el mismo rincón, sentada contra la pared de adobe, con la misma ropa desgastada y el cabello cubriéndole parcialmente el rostro. Sin saber exactamente qué decir, Alejandro se sentó a su lado y le ofreció una botella de agua. Ella lo miró con cierta sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien regresara. «Gracias», dijo, con una voz suave, casi apagada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro. La joven dudó, como si hacía tiempo que nadie le hacía esa pregunta. Finalmente, murmuró: «Lucía». El nombre resonó en Alejandro de una forma extraña, como si al pronunciarlo, algo dentro de él despertara. Quería preguntar más, pero temía asustarla. En vez de eso, le habló de forma natural, contando que él mismo estaba pasando por una especie de prueba personal, tratando de entender la vida desde otro ángulo. No mencionó que era millonario, ni quién era realmente. Solo fue Alejandro. Lucía escuchaba en silencio, como si no recordara la última vez que alguien le dirigió palabras amables sin esperar nada a cambio. Alejandro le preguntó si tenía dónde dormir, pero ella solo encogió los hombros. «A veces aquí, a veces allá», respondió. Esa indiferencia resignada fue como una daga en el pecho de Alejandro. Durante los días siguientes, Alejandro buscó a Lucía cada mañana. A veces le llevaba algo de comer, otras veces simplemente se sentaba junto a ella, compartiendo el silencio. Poco a poco, la joven comenzó a abrirse, contando fragmentos de su historia. Lucía había vivido en un pequeño pueblo, lejos de la ciudad. Su familia era humilde, pero un accidente dejó a su madre inválida y a su padre sin trabajo. La pobreza fue apretando sus vidas hasta que Lucía decidió buscar suerte en la ciudad, convencida de que conseguiría un empleo y enviaría dinero a casa. Pero la ciudad, dura e indiferente, la devoró. Sin estudios, sin contactos, sin oportunidades, terminó durmiendo en la calle, sobreviviendo como podía. Alejandro escuchaba con el corazón apretado. Cada palabra era una bofetada contra sus antiguas creencias, aquellas que le hacían pensar que el éxito dependía solo del esfuerzo personal. Lucía había luchado, había arriesgado, y aún así, la vida le había cerrado las puertas una por una. Un día, mientras compartían un pequeño almuerzo improvisado, Alejandro le preguntó: «Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué te gustaría hacer?». Lucía lo miró sorprendida. Nadie le había preguntado eso en años. Tras un largo silencio, respondió: «Me gustaría aprender a coser. Mi abuela me enseñó un poco, pero nunca pude tener mi propia máquina. Quería hacer ropa bonita y venderla en el mercado». Esa respuesta sencilla removió algo profundo en Alejandro. ¿Cuántas veces él mismo había comprado ropa carísima sin pensar en la historia detrás de cada costura? Ahora, una joven con manos ásperas y sueños rotos le mostraba el verdadero valor de una prenda hecha con amor y esperanza. Sin decir nada, Alejandro decidió actuar. Esa noche, desde la habitación sencilla que alquilaba para esta etapa de su vida, buscó en internet una máquina de coser usada. Al día siguiente, con la ayuda de don Eusebio, la llevó al mercado y se la entregó a Lucía. La joven no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez, Alejandro vio una sonrisa plena, sin miedo ni resignación, solo gratitud genuina. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó Lucía. Alejandro quiso responder la verdad, que ella le estaba enseñando más de lo que cualquier libro o negocio millonario le había enseñado jamás. Pero en vez de eso, simplemente dijo: «Porque creo en ti». Con la máquina de coser,
Lucía comenzó a crear pequeños pañuelos y bolsas de tela, que vendía junto al puesto de don Eusebio. Cada venta, por más pequeña que fuera, le devolvía un poco de la dignidad que había perdido. Alejandro observaba desde lejos, sintiendo una felicidad que no se comparaba con ninguna de sus antiguas victorias empresariales. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos vendedores murmuraban, desconfiaban de la repentina ayuda que Lucía había recibido. En un entorno donde todos luchaban por lo suyo, las historias de milagros no eran bien vistas. Alejandro entendió que no bastaba con dar, había que ganarse la confianza del entorno, demostrar que la bondad podía ser auténtica, sin segundas intenciones. Así, Alejandro empezó a involucrarse aún más en el mercado. Ayudaba a los vendedores mayores, cargaba cajas, limpiaba el suelo, escuchaba las historias de cada uno. Se convirtió en parte del lugar, no como un benefactor rico, sino como un hombre dispuesto a aprender y servir. Con el paso de las semanas, Lucía recuperó no solo su habilidad con la costura, sino también su esperanza. Empezó a ahorrar pequeñas monedas, soñando con alquilar un cuarto y dejar la calle. Alejandro, por su parte, entendió que aquella prueba que su abuelo le había impuesto no era una simple lección de humildad, sino un reencuentro con su propia humanidad. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino les tenía preparada una última prueba, una que pondría a prueba todo lo que habían aprendido y lo que sentían el uno por el otro. Porque, sin darse cuenta, entre las costuras y las palabras compartidas al atardecer, un sentimiento nuevo comenzaba a nacer entre ellos. Y así, el millonario que había creído tenerlo todo, estaba a punto de descubrir que el verdadero tesoro no se guarda en bancos, sino en los corazones que saben amar sin condiciones. Las semanas continuaron su curso y el mercado se convirtió en el hogar improvisado de Lucía y Alejandro. Cada día, ella cosía con dedicación, transformando telas viejas en piezas llenas de vida. Bolsas coloridas, pequeños manteles bordados y pañuelos con detalles florales comenzaron a atraer la atención de los clientes. Algunos compraban por necesidad, otros por simple curiosidad al ver a la joven que, meses atrás, no era más que una sombra silenciosa en la esquina. Alejandro seguía acompañándola. Se convirtió en su ayudante improvisado, aprendiendo a medir telas, a organizar hilos, e incluso a remendar algún dobladillo torcido. Con cada puntada, una complicidad crecía entre ellos, como si el destino hubiera tejido sus caminos con el mismo hilo invisible. Pero bajo esa aparente tranquilidad, Alejandro cargaba con un peso, la verdad sobre quién era realmente. Cada día que pasaba, la mentira de omisión se hacía más pesada. ¿Cómo explicarle a Lucía que aquel hombre sencillo que la ayudaba a vender pañuelos era, en realidad, heredero de una fortuna inmensa? ¿Cómo confesar que esa cercanía, esa humildad, formaba parte de una prueba impuesta por su abuelo? A veces, cuando la observaba concentrada cosiendo, Alejandro sentía miedo. ¿Miedo de que, al conocer la verdad, Lucía lo viera como un farsante más, un rico jugando a ser pobre por diversión o capricho? Pero había algo más que lo inquietaba. Se estaba enamorando de ella. No de su belleza, aunque Lucía era hermosa a su manera sencilla, sino de su fuerza, de su ternura escondida y de su manera de ver el mundo con esperanza, a pesar de todo lo vivido. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las lonas del mercado, Lucía tomó la mano de Alejandro de forma inesperada. «Quiero contarte algo», dijo, con un tono nervioso. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Pensó que tal vez ella sospechaba algo, que lo había descubierto. Pero lo que Lucía confesó fue algo muy distinto. Hace meses, antes de que nos conociéramos, alguien me buscó en la calle. Un hombre bien vestido, con un sobre en la mano. Me dijo que traía un mensaje de mi madre. Alejandro frunció el ceño. ¿Tu madre? ¿No vivía en el pueblo? Lucía asintió. Eso pensé. Pero el hombre dijo que mi madre estaba enferma y que me buscaba. Me entregó una carta y algo de dinero. Alejandro sintió un escalofrío. Esa historia le sonaba extrañamente conocida. ¿Y qué decía la carta? Que debía cuidarme, que no confiara en cualquiera, que alguien me estaba observando desde hacía tiempo. Alejandro tragó saliva. No podía ser coincidencia. Su abuelo había mencionado que alguien especial cruzaría su camino. ¿Era posible que todo estuviera conectado? ¿Y qué hiciste con el dinero?, preguntó Alejandro, temiendo la respuesta. Lucía bajó la mirada. Lo usé para comprar la primera tela con la que hice pañuelos. Por eso, cuando me diste la máquina de coser, pensé que eras parte de todo esto. Como si
el destino estuviera empujándome hacia aquí. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su abuelo, ese viejo astuto, había movido hilos mucho antes de lo que él imaginaba. Pero, ¿por qué? ¿Qué relación tenía Lucía con su historia familiar? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Sentado en el borde de la cama de su habitación alquilada, revisó una y otra vez el cuaderno que su abuelo le había dejado al comenzar la prueba. Entre las páginas, encontró una fotografía vieja, amarillenta. En ella, su abuelo aparecía de joven, junto a una mujer sonriente que sostenía a una niña en brazos. Al reverso, una inscripción apenas legible: para Lucía, la hija que nunca conocí. El corazón de Alejandro se detuvo. Lucía no era solo una joven cualquiera. Era, de alguna forma, parte de su propia historia. Su abuelo había buscado a esa niña perdida durante años, tratando de enmendar un error del pasado. Y ahora, sin saberlo, Alejandro había encontrado a esa misma Lucía, mendiga y olvidada en un rincón de la ciudad. Al día siguiente, cuando llegó al mercado, Alejandro la observó con otros ojos. Ya no era solo la joven costurera que le robaba sus pensamientos, sino un eslabón en una cadena de secretos familiares que él desconocía por completo. Pero, ¿cómo decirle la verdad? ¿Cómo explicarle que su propia sangre la había abandonado y ahora la estaba observando desde las sombras? Alejandro decidió que no podía hacerlo. No todavía. En cambio, redobló sus esfuerzos para ayudarla. Buscó contactos en talleres pequeños, convenció a una señora de una mercería para que le comprara los pañuelos al por mayor. Poco a poco, el negocio de Lucía creció y ella empezó a soñar con un pequeño local propio. Pero el pasado es como una costura mal hecha. Tarde o temprano, el hilo se revienta. Una mañana, mientras Alejandro y Lucía preparaban un pedido grande, un hombre mayor apareció en el mercado. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón, pero su presencia imponía respeto. Lucía lo reconoció de inmediato. Era el hombre que le había entregado la carta. «Lucía», dijo el anciano, «necesitamos hablar». Lucía palideció, mientras Alejandro sentía que el corazón se le salía del pecho. Todo estaba a punto de explotar. «¿Quién es usted?», preguntó Lucía. «Soy un viejo amigo de tu abuelo», respondió el hombre. «Y vengo a contarte la verdad sobre tu familia y sobre Alejandro». Lucía lo miró desconcertada. «¿Alejandro? ¿Qué tiene que ver él?». El anciano sonrió con tristeza. «Mucho más de lo que imaginas». Y así, el velo de secretos comenzó a caer, revelando que lo que parecía una simple historia de amor y superación era, en realidad, el desenlace de una deuda pendiente entre generaciones. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alejandro, en silencio, solo pudo extender la mano y decir: «Déjame explicarte». Pero a veces, las explicaciones llegan demasiado tarde. Lucía retrocedió un paso, como si el suelo de aquel mercado de telas ardiera bajo sus pies. Su corazón latía desbocado, y en su mente retumbaban las palabras del anciano: «La verdad sobre tu familia y sobre Alejandro». «¿Qué significa esto?», preguntó ella, con la voz temblorosa, mirando a Alejandro como si fuera un extraño. El joven tragó saliva. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo tan de golpe. Miró a Lucía, luego al anciano, y sintió que el peso de su herencia, de su apellido, le aplastaba los hombros. «Lucía, yo», intentó hablar, pero el anciano lo interrumpió. «Déjame hacerlo yo», dijo con voz firme, aunque sus ojos reflejaban tristeza. Lucía asintió, cruzándose de brazos, como si necesitara protegerse de un golpe invisible. El anciano suspiró, acariciando el bastón entre sus manos, y comenzó a hablar. «Hace muchos años, tu madre trabajaba en la casa de una familia adinerada. Una casa llena de secretos y silencios. Tu madre era joven, soñadora, y creyó haber encontrado el amor en el hijo mayor de esa familia. Pero el destino no siempre es generoso con quienes nacen sin nombre ni fortuna». Lucía frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?». «Tiene todo que ver, hija», continuó el anciano. «Ese hijo mayor, el hombre que amó a tu madre, es el abuelo de Alejandro, y el propio Alejandro es heredero de esa misma fortuna». Lucía giró hacia Alejandro, incrédula. «¿Es cierto?». El joven asintió, sintiendo una punzada en el pecho. «Lucía, yo nunca quise engañarte. Cuando te conocí, yo solo quería cumplir una prueba que me impuso mi abuelo. Me pidió que viviera como un hombre común, sin dinero,
sin privilegios. Que aprendiera lo que significa ganarse el pan día a día. ¿Una prueba?, repitió Lucía, sintiendo como la rabia le subía a la garganta. ¿Y yo qué era para ti? Parte de ese juego. Una historia curiosa para contar después. ¿En tus cenas de lujo? No, exclamó Alejandro. Al principio no entendía por qué el destino me llevó hacia ti, pero después, todo cambió. Tú me enseñaste cosas que el dinero jamás podría comprar. Tu fuerza, tu valor, tu forma de transformar el dolor en belleza. Me enamoré de ti, Lucía. Las palabras resonaban sinceras, pero la herida estaba abierta. Lucía se llevó las manos al rostro, sintiendo que el mundo giraba sin control. El anciano continuó. Tu madre te buscó durante años. Cuando supo que habías terminado en la calle, quiso ayudarte, pero ya estaba enferma. Me pidió que te entregara esa carta y el dinero. Fue su último intento de acercarse a ti. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Mi madre está viva? El anciano bajó la cabeza. Murió poco después de enviarte esa carta. Su último deseo fue que no estuviera sola. Las lágrimas rodaron por el rostro de Lucía. Todo ese tiempo, creyó que su madre la había olvidado, abandonado a su suerte. Pero la verdad era otra. El amor de una madre había cosido en secreto el destino de todos ellos. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió. Necesito tiempo, susurró. Demasiadas mentiras, demasiados secretos. No sé qué sentir, Alejandro. Te lo suplico, dijo él. Déjame demostrarte que mi amor es real, que no tiene nada que ver con fortunas ni pruebas absurdas. Lucía lo miró con los ojos enrojecidos, y en ellos brillaba la herida de una niña abandonada. Déjame sola, Alejandro. Si me amas de verdad, me darás espacio para entender quién soy y quién quiero ser. Sin más palabras, recogió sus telas y desapareció entre los pasillos del mercado. Alejandro sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero sabía que no podía forzarla. Durante los días siguientes, Lucía no volvió al mercado. Alejandro esperó, cada mañana, sentado en el mismo banco donde solían compartir el almuerzo. Pero el puesto de Lucía permanecía vacío, como un telar abandonado. Mientras tanto, Alejandro visitó la vieja casa familiar. Entre baúles polvorientos encontró cartas antiguas, fotografías y un diario que perteneció a su abuelo. En cada página se revelaban las culpas y los arrepentimientos de un hombre que había sacrificado el amor por el apellido. Un hombre que comprendió demasiado tarde que la verdadera riqueza no se guarda en cuentas bancarias, sino en los corazones de quienes amamos. Con cada palabra leída, Alejandro entendió que debía cerrar ese ciclo de dolor heredado. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué clase de hombre quería ser. Pasaron 2 semanas hasta que, un día, Alejandro vio a Lucía en el parque cercano. Estaba sentada bajo un árbol, cosiendo algo entre sus manos. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, con voz suave. Lucía asintió sin levantar la vista. Te traje algo, dijo Alejandro, entregándole el diario de su abuelo. Creo que hay cosas que mereces saber. No sobre mí, sino sobre tu madre y el hombre que la amó. Lucía tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió y comenzó a leer en silencio. Alejandro no dijo nada, solo la observó mientras las lágrimas caían silenciosas sobre las páginas amarillentas. Cuando terminó, Lucía cerró el diario y lo abrazó contra su pecho. Toda mi vida pensé que no valía nada, susurró. Que era solo una mendiga más. Pero aquí estoy, cosida a una historia que ni siquiera sabía que existía. Eres mucho más que eso, Lucía, respondió Alejandro. Eres la mujer que me enseñó a mirar la vida con otros ojos. Eres la mujer que me salvó de mí mismo. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. No sé si puedo perdonarte ahora, dijo. Pero quiero intentarlo. Alejandro sonrió con ternura. Yo tampoco sé si puedo perdonarme, confesó. Pero si me dejas, coseré cada herida que te causé, puntada a puntada, hasta que ya no duela. Y así, bajo la sombra de aquel árbol, entre telas, lágrimas y promesas, Alejandro y Lucía comenzaron a remendar no solo su historia, sino el legado de amor y abandono que los unió antes de que siquiera se conocieran. Porque hay amores que nacen en la riqueza y otros que florecen en la pobreza. Pero los más fuertes son aquellos que sobreviven a la verdad. Los días siguientes transcurrieron con el mismo ritmo pausado, como si el mundo supiera que ciertas heridas no pueden curarse deprisa. Lucía volvió al mercado, pero ya no era la misma.
Cada puntada que daba en sus telas llevaba consigo el peso de los recuerdos recién descubiertos. Y Alejandro, manteniendo su promesa, no la presionó. Simplemente la observaba desde lejos, esperando el momento en que ella decidiera si aún había un espacio para él en su historia. Una tarde, cuando el sol empezaba a teñir el cielo de tonos ámbar, Lucía se acercó a la banca donde Alejandro solía sentarse. En sus manos llevaba un pequeño bordado, hecho con hilos de colores vivos, que representaba un árbol con raíces profundas. «Es para ti», dijo ella, extendiéndoselo. Alejandro lo tomó con cuidado, admirando cada detalle. «Es hermoso». «¿Qué significa?». Lucía suspiró, sentándose a su lado. «Simboliza lo que descubrí estos días. Por mucho que nos alejemos o que el viento nos sacuda, nuestras raíces siempre nos recuerdan quiénes somos. No podemos borrar el pasado, pero podemos decidir cómo crecen nuestras ramas». Alejandro asintió, comprendiendo la metáfora. «Yo quiero crecer contigo, Lucía. Si me lo permites». Ella lo miró con una mezcla de ternura y cautela. «Aún no sé si estoy lista para un nosotros, Alejandro. Pero quiero que nos conozcamos de nuevo, desde el principio, sin mentiras ni secretos. Como si hoy fuera la primera vez». «Entonces, hola», dijo él, extendiéndole la mano. «Soy Alejandro, aprendiz de sastre y soñador profesional». Lucía sonrió, tomando su mano. Lucía, vendedora de telas y cazadora de verdades perdidas. Ambos rieron, uniendo sus manos en un apretón simbólico que sellaba un nuevo comienzo. Sin embargo, los fantasmas de la familia de Alejandro no tardaron en aparecer. Cuando el abuelo de Alejandro descubrió que su nieto había decidido quedarse junto a Lucía, desató su furia como un vendaval. «¿Te volviste loco?», rugió el anciano, golpeando su bastón contra el suelo de mármol. «Esa mujer es una mancha en nuestro apellido. Es hija de una sirvienta y una vergüenza enterrada en el pasado». Alejandro, con la voz firme, enfrentó por primera vez al hombre que había dictado su vida desde niño. «No es una mancha, abuelo. Es la única verdad limpia en medio de tus mentiras. Si amar a Lucía significa perder nuestra fortuna, estoy dispuesto a empezar de cero». El anciano palideció, como si su propio nieto fuera un extraño. «Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca». «No volveré», respondió Alejandro, con el pecho erguido. «Prefiero un futuro construido con mis propias manos que vivir encerrado en un museo de falsas glorias». Esa misma noche, Alejandro llegó al pequeño cuarto que Lucía alquilaba, con una sola maleta y un corazón libre. Juntos comenzaron a planear un taller de costura, donde las telas contarían historias y cada prenda llevaría consigo un pedazo de alma. Una mañana, mientras limpiaban el pequeño local que alquilaron para montar su taller, Lucía encontró un viejo cofre entre las cosas heredadas de su madre. Dentro había más cartas, algunas amarillentas y otras recientes, nunca entregadas. Con el corazón acelerado, Lucía comenzó a leer. En cada línea descubría una madre que nunca dejó de buscarla, que se culpaba cada noche por no haber sido lo suficientemente fuerte para retenerla, que soñaba con verla convertida en una mujer valiente y libre. «Mamá», susurró Lucía, sintiendo que el alma se le partía en dos. Alejandro se acercó y la abrazó en silencio. No había palabras para ese tipo de dolor, solo compañía. Entre las cartas había una en especial que llamó su atención. Estaba firmada por el abuelo de Alejandro, dirigida a la madre de Lucía. En ella, el anciano confesaba su amor secreto, uno que nunca pudo defender frente a su propia familia. Admitía que fue un cobarde, que prefirió el linaje y la riqueza a la felicidad, y que eso lo condenó a una vida de soledad dorada. Lucía sintió que algo dentro de ella se ablandaba. El hombre que tanto daño había causado a su madre y a ella misma, también era víctima de una cadena de decisiones basadas en el miedo. «Tal vez, todos somos prisioneros de historias que no elegimos», dijo ella, doblando la carta. Alejandro asintió. «Pero juntos podemos escribir una nueva». Con esfuerzo, amor y la creatividad que nacía de sus propias cicatrices, el taller de costura se convirtió en un refugio para quienes buscaban algo más que ropa. Cada prenda contaba una historia, la de una madre perdida, la de un amor prohibido, la de una niña que aprendió a coser para no desmoronarse. Las clientas no solo compraban vestidos, sino que compartían sus propios relatos, creando una cadena de memoria y resistencia. Pronto, el pequeño taller se convirtió en un símbolo, el lugar donde las telas tejían segundas oportunidades. Un día, mientras Lucía cosía un vestido de novia para una joven humilde,
Alejandro entró con una pequeña caja en sus manos. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía, sin levantar la vista de su costura. Un nuevo hilo para nuestra historia, respondió él, arrodillándose. Lucía dejó la aguja y lo miró, con el corazón desbocado. No soy rico, ni tengo un apellido importante. Lo único que tengo para ofrecerte es mi amor, mis manos trabajadoras y un futuro que construiremos juntos. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que siempre quise. Y en ese pequeño taller, entre retales y promesas, Lucía y Alejandro demostraron que los hilos del destino no siempre son rectos ni fáciles, pero cuando se tejen con amor, son capaces de sostener el mundo entero. Los primeros meses en el taller fueron de pura lucha. Lucía y Alejandro trabajaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche, combinando creatividad con sacrificio. Las manos de Lucía, acostumbradas a la dureza de la calle, aprendieron a domar las telas más finas. Y las manos de Alejandro, que habían crecido rodeadas de lujos, se curtieron con agujas, tijeras y tintes. La noticia del taller llegó hasta el mercado, donde muchas mujeres humildes reconocieron a Lucía como aquella joven que vendía telas y bordados entre los puestos. Ahora, ella no solo vendía, sino que creaba. Con cada costura, tejía historias ocultas en los pliegues de la tela: amor prohibido, libertad conquistada, identidad recuperada. Un día, mientras cosían juntos un vestido rojo de fiesta, la puerta del taller se abrió con el sonido suave de la campanilla. Al levantar la vista, Lucía sintió como el corazón le daba un vuelco. En el umbral estaba una mujer mayor, con el rostro marcado por el tiempo, pero con los ojos llenos de una ternura imposible de esconder. «¿Lucía?», preguntó la mujer, con la voz temblorosa. Lucía se puso de pie, incapaz de pronunciar palabra. Era ella, su madre. El reencuentro fue un torrente de lágrimas y abrazos, un cruce de palabras entrecortadas por la emoción. La madre de Lucía, Carmen, había pasado años buscándola. Nunca dejó de preguntar, de indagar entre las sombras, de aferrarse a la esperanza de que algún día volverían a encontrarse. Al enterarse de que una joven costurera había abierto un taller en el barrio, su corazón supo que era su hija. «Me dijeron que había una muchacha que bordaba como los ángeles», dijo Carmen entre lágrimas. «Igual que tú cuando eras pequeña». Lucía la abrazó con fuerza, sintiendo como cada vacío dentro de ella empezaba a llenarse. Esa noche, las tres almas heridas, Lucía, Alejandro y Carmen, se sentaron alrededor de la pequeña mesa de madera en el taller. Con tazas de té humeante y la luz tenue de una lámpara vieja, Carmen empezó a contar lo que aún no se había dicho. «Tu padre no era un hombre malo, Lucía», dijo Carmen, con la voz temblorosa. «Pero era débil. Cuando se enteró de que yo estaba embarazada, quiso huir conmigo, empezar de cero. Pero la familia de Alejandro, ellos nos persiguieron. Dijeron que una sirvienta no podía manchar su apellido. Me separaron de él, me obligaron a desaparecer y me hicieron creer que tú habías muerto al nacer». Lucía sintió un nudo en la garganta, como si cada palabra fuera un puñal que removía antiguas heridas. Alejandro, a su lado, le tomó la mano con fuerza, sabiendo que su propia familia había sido verdugo de ese amor. «¿Y mi padre?», preguntó Lucía. Carmen bajó la mirada. «Nunca dejó de buscarte, pero lo obligaron a casarse con alguien de su clase. Murió joven, consumido por la culpa y la tristeza». Lucía sintió un temblor recorrer su cuerpo. Tanto dolor, tanta vida robada por un apellido. Pero en medio de esa tormenta, ella y Alejandro habían encontrado un camino distinto. Sin embargo, los ecos del pasado no tardaron en regresar. Al enterarse de que Lucía había encontrado a su madre y que el taller prosperaba, el abuelo de Alejandro volvió a intervenir. Esta vez, no con gritos o amenazas, sino con una oferta fría y calculada, una fuerte suma de dinero a cambio de que Lucía desapareciera de la vida de Alejandro. Lucía, que había aprendido a no temerle a nada, enfrentó al anciano cara a cara. «Su dinero no puede comprar lo que somos», dijo ella, con el pecho erguido. «No puede borrar el amor que nos une ni las raíces que nos sostienen». El anciano la miró con desdén, pero también con un atisbo de respeto. Esa muchacha, a la que había tratado como un error, era ahora una mujer fuerte, capaz de desafiarlo sin miedo. «¿Y qué harás cuando las cosas se pongan difíciles?», escupió él. «El amor no paga las cuentas». «No, pero construye hogares», respondió Lucía. «Y con nuestras manos, estamos construyendo el nuestro».
A pesar de las amenazas y el pasado oscuro, el taller se convirtió en un símbolo de resistencia. Mujeres de todas las edades llegaban para encargar vestidos, compartir historias y bordar sueños en cada tela. Lucía enseñaba a otras jóvenes a coser, a creer en su arte y en su voz. Alejandro aprendió a teñir, a bordar y a narrar cuentos mientras cosían, convirtiendo cada prenda en un relato vivo. Una noche, mientras terminaban un vestido de novia para una clienta especial, Alejandro sacó un pequeño cuaderno. «He estado escribiendo nuestra historia», dijo. «Porque quiero que nuestras hijas, si algún día las tenemos, sepan que venimos de raíces fuertes y valientes. Que no importa de dónde vengas, sino cómo eliges caminar». Lucía lo besó suavemente, sintiendo que después de tanto dolor, el amor podía ser también una forma de justicia. El barrio entero decidió organizar una fiesta en honor al taller, que se había convertido en un punto de encuentro y esperanza. Colgaron banderines, iluminaron las calles y todas las mujeres vistieron prendas creadas por Lucía y Alejandro. Cada vestido era un homenaje a las historias compartidas, a las lágrimas secadas con telas y a las sonrisas bordadas en los dobladillos. En medio de la celebración, Lucía subió a un pequeño escenario improvisado. «Este taller no es mío», dijo. «Es nuestro. De cada mujer que se atrevió a soñar, de cada hombre que aprendió a coser sueños en lugar de romperlos. Aquí no hay apellidos que valgan más que el corazón. Aquí todos somos historia y todos somos futuro». El aplauso fue un trueno de esperanza. Alejandro la tomó de la mano y juntos bailaron bajo el cielo estrellado, sabiendo que el verdadero legado no estaba en el dinero ni en los linajes, sino en la valentía de reescribir la propia historia. Cuando la fiesta terminó y el barrio volvió al silencio, Lucía y Alejandro se quedaron en el taller, abrazados en medio de hilos, retales y sueños. La historia de ellos recién comenzaba, pero ya estaba cosida con el hilo más fuerte de todos, el amor que sobrevive a la verdad. Y así, entre telas de colores y promesas sin miedo, la hija de la sirvienta y el heredero rebelde tejieron su propio destino. Pasaron algunas semanas desde aquella fiesta de los 1000 colores, pero el eco de la celebración aún vibraba en cada esquina del barrio. El taller de Lucía y Alejandro no solo era un espacio de costura y bordados, sino también un refugio donde las historias cobraban vida entre hilos y agujas. Sin embargo, la calma siempre es breve cuando el pasado aún guarda cuentas pendientes. Una tarde, mientras Lucía terminaba de enseñar a una joven aprendiz a hacer puntadas invisibles, una carta fue deslizada por debajo de la puerta. No tenía remitente, solo un sobre de papel grueso con su nombre escrito a mano. Lucía lo abrió con cautela, y al leer las primeras líneas, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Lucía, lo que crees saber sobre tu origen es solo una parte de la verdad. Hay secretos que quedaron enterrados bajo el peso de la vergüenza y el miedo. Tu padre no murió como te contaron. Hay alguien que aún puede explicártelo todo. Si quieres respuestas, ven esta noche al antiguo puerto, al muelle de los pescadores». Lucía sintió un escalofrío. Alejandro, al ver su expresión, tomó la carta y la leyó en silencio. «¿Es una trampa?», preguntó él, preocupado. «No lo sé», respondió Lucía, «pero necesito saber. Ya no puedo vivir con la mitad de la historia». Esa noche, Lucía y Alejandro caminaron juntos hasta el puerto, envueltos en el frío viento que venía del mar. El muelle estaba casi desierto, salvo por la silueta de un hombre mayor que fumaba un cigarro, oculto bajo un sombrero gastado. Cuando se acercaron, el hombre levantó el rostro y Lucía sintió que lo reconocía. Eran los mismos ojos tristes que había visto en una vieja foto que Carmen guardaba escondida. «Tú», susurró Lucía, «¿eres amigo de mi padre?». El hombre asintió lentamente y arrojó el cigarro al suelo. «Yo fui su hermano, tu tío». Lucía sintió un golpe de aire en el pecho. Nadie jamás le había mencionado a un tío. Alejandro la sostuvo por la cintura, dándole apoyo silencioso. «Tu padre nunca dejó de buscarte», dijo el hombre. «Lo obligaron a casarse. Sí, pero nunca aceptó esa vida. Cuando supo que estabas viva, quiso encontrarte, sacarte de las calles y llevarte lejos. Pero la familia de Alejandro lo vigilaba, le cortaban cada camino. Un día, lo amenazaron directamente. Si la buscas otra vez, haremos que desaparezca para siempre». Y cumplieron. «¿Lo mataron?», susurró Lucía, con la voz quebrada. «No. Lo encerraron en una clínica, lo declararon loco. Nadie sabía la verdad, ni siquiera Carmen. Pero él resistió. Escribía cartas para ti, aunque ninguna llegó a tus manos.
Lucía sintió el corazón desbordarse de rabia y tristeza. Su padre no la había abandonado, había sido silenciado. Su madre, engañada. Su vida entera, manipulada por un apellido sin alma. ¿Dónde está ahora?, preguntó Lucía, aferrando la mano de Alejandro. Escapó hace un año, pero no quiso venir a buscarte directamente. Teme que si lo reconocen, vuelvan a encerrarlo. Vive en una cabaña cerca de las colinas al sur. Si quieres verlo, yo te llevo. Lucía no dudó. Vamos ahora mismo. La cabaña era humilde, hecha de madera vieja y techo de zinc. Lucía cruzó la puerta con el corazón latiendo en los oídos. Sentado junto a una pequeña estufa, un hombre de cabellos grises y manos temblorosas levantó la vista. Sus ojos, idénticos a los de Lucía, brillaron con lágrimas contenidas. «Papá», susurró ella. El hombre se puso de pie con dificultad, como si cada hueso le doliera de la emoción. «Mi niña», dijo él, «mi pequeña Lucía». Se abrazaron con tanta fuerza que parecía que el tiempo retrocedía. Todas las preguntas, todas las lágrimas, todo el dolor acumulado se derramó en ese abrazo. Alejandro, de pie en la puerta, miraba en silencio, entendiendo que esa era una herida que solo ellos podían cerrar. Pasaron horas conversando, reconstruyendo el pasado, llenando vacíos. El padre de Lucía le mostró un cuaderno viejo, lleno de cartas jamás enviadas, dibujos de una niña imaginada, sueños escritos para una hija ausente. Lucía leyó cada palabra como si fuera un tesoro perdido. Sin embargo, la felicidad fue breve. Al regresar al taller, encontraron la puerta destrozada y las telas esparcidas por el suelo. En una de las paredes, pintado con tinta negra, un mensaje claro: si sigues hurgando en el pasado, lo perderás todo. Alejandro reconoció de inmediato el sello invisible detrás de esas palabras: su abuelo. El hombre que prefería destruir a aceptar la verdad. El mismo que había convertido el amor de sus padres en un crimen y su propio nieto en un rebelde. «No me importa lo que haga», dijo Lucía, con una firmeza de hierro en la voz. «No pienso esconderme nunca más». Las mujeres del barrio, al enterarse de lo sucedido, llegaron una a una al taller. Trajeron escobas, martillos y pinturas. Entre todas, limpiaron, repararon y repintaron las paredes. En el lugar donde estaba el mensaje de amenaza, bordaron una frase en hilo dorado. Cuando el abuelo de Alejandro pasó por el barrio y vio aquel mensaje, supo que había perdido. No había dinero, ni apellido, ni amenaza capaz de romper aquella unión de mujeres, historias y sueños compartidos. Por primera vez, se sintió pequeño ante el poder de quienes nunca habían tenido nada, pero lo habían ganado todo. Poco tiempo después, Lucía y Alejandro recibieron la noticia de que esperaban un hijo. Entre las telas del taller, empezaron a coser la ropita más hermosa, cada prenda llena de bordados que contaban su historia. Una estrella que guiaba, un corazón rebelde, una rosa nacida entre espinas. Y así, entre puntada y puntada, Lucía entendió que su verdadera herencia no era la sangre de quienes la negaron, sino el amor de quienes la eligieron. Alejandro, el hombre que renunció a todo por ella. Carmen, la madre que sobrevivió a pesar del dolor. Su padre, que nunca dejó de buscarla. Y todas las mujeres del barrio, que le enseñaron que coser es también resistir. Porque el verdadero legado no está en la sangre, sino en el amor que elegimos tejer. Los días pasaron y aunque el taller volvió a llenarse de vida y colores, una sombra seguía rondando el corazón de Lucía. Su reencuentro con su padre fue una bendición inesperada, pero también despertó cicatrices que nunca habían sanado por completo. Cada puntada que daba, cada prenda que terminaba, parecía bordar también fragmentos de su historia. Pero había un capítulo pendiente, un capítulo que dolía como una espina enterrada: el abuelo de Alejandro. Aquel hombre poderoso, acostumbrado a manipular destinos, seguía moviendo hilos desde la oscuridad. Y aunque había sido derrotado públicamente cuando las mujeres del barrio restauraron el taller, Lucía sabía que la verdadera batalla aún no terminaba. Alejandro también lo sabía, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el niño obediente, ni el joven temeroso de perder la herencia. Ahora era un hombre que había encontrado su verdadera riqueza: el amor, la libertad y la familia que estaba formando junto a Lucía. Una noche, mientras compartían un té caliente en la pequeña mesa del taller, Lucía rompió el silencio. «No puedo seguir viviendo con miedo, Alejandro. No quiero que nuestro hijo crezca en un mundo donde ese hombre crea que puede controlar nuestras vidas». Alejandro tomó su mano,
firme pero dulce. Yo tampoco. Ha llegado el momento de terminar con esto, de frente, sin esconderse. Al día siguiente, Alejandro apareció en la mansión familiar, sin previo aviso. Su abuelo, sentado en un enorme sillón de cuero, lo miró con desprecio y burla. «Así que volviste, arrastrándote como un perro que perdió el rumbo», dijo el anciano, con veneno en cada palabra. Pero Alejandro no se inmutó. «No volví a pedir nada», respondió. «Vine a decirte que tu reinado ha terminado». El anciano soltó una carcajada seca. «¿Y quién va a detenerme? ¿Tú? ¿Esa costurera callejera con la que te mezclaste?». Alejandro avanzó hasta quedar frente a él. «Ella tiene más dignidad y más fuerza que toda esta familia junta. Y no estoy solo. El barrio entero es nuestra familia ahora». El abuelo entrecerró los ojos, pero Alejandro continuó. «Y por si aún no lo sabes, muy pronto serás bisabuelo. ¿Quieres seguir persiguiendo a tu propia sangre? ¿O vas a permitir que esta historia de odio termine conmigo?». Hubo un largo silencio. El anciano no respondió. Solo desvió la mirada hacia la ventana, donde el viento agitaba las ramas secas de un viejo árbol. Por primera vez, Alejandro vio algo parecido a la derrota en esos ojos grises. Cuando Alejandro regresó al taller, la noticia corrió como pólvora entre las vecinas. El nieto rebelde había enfrentado al patriarca. Y no lo había hecho con gritos ni amenazas, sino con verdad y dignidad. Esa historia se convirtió en leyenda dentro del barrio. En cada esquina se hablaba de cómo el amor de un hombre por una costurera había sido más fuerte que el dinero, las tierras y los apellidos de abolengo. Lucía, por su parte, canalizó toda esa emoción en su trabajo. Cada vestido, cada chaleco, cada pañuelo que salía del taller, llevaba un pequeño símbolo escondido entre los bordados, una rosa entrelazada con una estrella. Era su firma secreta, su forma de recordar de dónde venía y hacia dónde iba. Pero el destino es caprichoso, y a veces el pasado no desaparece tan fácil. Una tarde, mientras Lucía y Carmen tomaban mate en la puerta del taller, un auto oscuro se detuvo frente a ellas. Del bajó una mujer elegante, de rostro afilado y mirada helada. Lucía la reconoció al instante. Era la tía de Alejandro, la hija mayor del patriarca, quien había desaparecido tras una disputa por la herencia. «Vengo a hablar contigo», dijo la mujer, sin saludos ni rodeos. Lucía se levantó, pero Carmen se interpuso. «Si vienes a amenazar, te advierto que aquí no tenemos miedo». La mujer sonrió, pero fue una sonrisa triste. «No vengo a amenazar. Vengo a pedir perdón». Esa frase cayó como un rayo. Nadie esperaba escucharla. «Mi padre me usó, igual que a todos. Me enseñó que el poder vale más que la familia. Pero ver cómo Alejandro te eligió a ti, cómo renunció a todo por amor, me hizo entender que yo perdí mi vida siguiendo órdenes. No quiero que mi sobrino herede esa cadena», dijo la mujer, con la voz quebrada. Lucía sintió compasión. «Aún hay tiempo para cambiar», dijo, invitándola a entrar al taller. Durante las semanas siguientes, la tía de Alejandro se convirtió en visitante frecuente del taller, no solo para charlar, sino también para aprender. Carmen y Lucía le enseñaron a coser, a bordar, a reparar telas viejas. Con cada puntada, ella parecía deshacerse de un peso invisible, como si al crear algo con sus manos, pudiera reconstruir también su alma. Esa transformación no pasó desapercibida. Las vecinas, al principio desconfiadas, terminaron aceptándola como una más. Así, el taller dejó de ser solo un lugar de costura. Se convirtió en un espacio de redención, donde las mujeres no solo cosían ropa, sino también sus propias historias rotas. El día que Lucía dio a luz, todo el barrio celebró. Las mujeres bordaron una enorme manta comunitaria, cada una portando un trozo de tela con una historia bordada. Cuando envolvieron al bebé en esa manta, Lucía sintió que su hijo no era solo suyo, sino de todas. Un niño nacido de la resistencia, del amor y de la unión. Lo llamaron Mateo, que significa regalo de Dios. Y aunque nunca heredaría tierras, ni apellidos ilustres, Mateo heredaría algo mucho más valioso, una historia de valentía, un taller lleno de colores y un barrio entero que lo amaba como propio. Años después, el abuelo de Alejandro murió solo, rodeado de riquezas vacías. Pero nadie lloró por él. En cambio, el taller de Lucía creció tanto que se convirtió en una escuela comunitaria de costura, donde las nuevas generaciones aprendían no solo a coser, sino a contar sus historias con hilos y aguja. Y así,
Entre puntadas, bordados y abrazos, la historia de Lucía, la mendiga que aprendió a bordar su destino, se convirtió en leyenda. Porque hay hilos invisibles que conectan a quienes tienen el valor de amar por encima de todo. El pequeño Mateo creció rodeado de telas, agujas, botones y risas. Su cuna siempre estuvo junto al mostrador del taller, y su primer juguete fue un ovillo de lana de colores que las vecinas le tejieron con amor. Aprendió a caminar entre rollos de tela, y sus primeras palabras fueron mamá y tijera. Lucía y Alejandro lo criaron entre historias de resistencia, enseñándole que cada puntada que se da con amor es un acto de rebeldía contra un mundo que tantas veces quiere apagar los sueños de los humildes. Con el paso de los años, el taller se transformó en un verdadero punto de encuentro. Ya no era solo un lugar para arreglar ropa o confeccionar vestidos. Era el corazón latente del barrio, donde se compartían secretos, recetas, consejos y, sobre todo, esperanza. Lucía entendió que la costura era más que un oficio, era una forma de sanar heridas invisibles. Cada vez que enseñaba a una joven a bordar, le estaba dando mucho más que una habilidad. Le estaba enseñando a hilar su propia historia, a entender que nadie puede arrancarle la dignidad a quien aprende a crear con sus propias manos. Pero en la vida, la calma nunca es eterna. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba y Lucía abría las puertas del taller, encontró una carta deslizada bajo la puerta. Era una carta sin remitente, escrita con una caligrafía firme y fría, imposible de olvidar, la letra del abuelo de Alejandro. El anciano había muerto hacía meses, pero esa carta había sido escrita mucho antes. En ella, advertía a Alejandro y a Lucía que su legado jamás desaparecería, y que tarde o temprano, el apellido volvería a reclamar lo que era suyo. Podrán huir de la riqueza, podrán vivir entre telas viejas, pero la sangre llama. Y la sangre nunca olvida, decía la última línea. Lucía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No era miedo por ella, sino por Mateo. ¿Podría el fantasma de esa familia oscura perseguir a su hijo algún día? Guardó la carta sin decirle nada a Alejandro, pero aquella noche, mientras cosía un vestido de novia para una vecina, sus manos temblaban. Lucía sabía que el miedo solo se vence con verdad. Así que, al día siguiente, sentó a Alejandro y le mostró la carta. Él la leyó en silencio, y cuando terminó, la rompió en pedazos. Nuestra historia no está escrita en esa sangre podrida, dijo. Nuestro legado lo construimos nosotros, puntada a puntada, día a día. Mateo es libre, y nadie puede cambiar eso. Esas palabras fueron un alivio para Lucía, pero también una promesa. Si querían proteger a Mateo de la sombra de ese apellido, tendrían que hacer algo más. Tendrían que contar su historia al mundo. Esa misma tarde, Lucía y Alejandro invitaron a todas las vecinas al taller. Con mate, galletas y lágrimas, contaron todo lo que habían vivido. Desde el día que Lucía llegó al barrio con un vestido roto y el alma hecha pedazos, hasta el momento en que Alejandro enfrentó a su abuelo. Fue una catarsis colectiva, una memoria compartida que las mujeres del barrio decidieron registrar en un enorme libro de tela. Cada vecina bordó un capítulo. Unas bordaron palabras, otras símbolos. Algunas simplemente cosieron retazos de sus propias historias, pañuelos de lágrimas secas, trozos de vestidos de bautizo, botones de uniformes antiguos. Ese libro de tela se convirtió en un testamento vivo, un manifiesto de las mujeres que se negaron a ser invisibles. Mateo creció escuchando esas historias, tocando esas telas cargadas de memoria. A los 10 años, sabía coser tan bien como su madre y bordar mejor que muchas de las vecinas. Pero su verdadera pasión era contar historias. Cada noche, antes de dormir, inventaba cuentos para Lucía y Alejandro. Cuentos donde las costureras eran heroínas y los hilos mágicos tejían puentes entre mundos. Un día, Mateo descubrió un viejo cuaderno de Lucía, donde ella había escrito un cuento que jamás se atrevió a publicar. Era la historia de una mendiga que aprendió a coser para remendar no solo vestidos, sino también su propio destino. Mateo, con la inocencia valiente de los niños, llevó ese cuaderno a la escuela y lo leyó en voz alta frente a todos sus compañeros. La maestra quedó tan conmovida que envió el cuento a un concurso de literatura infantil. Semanas después, Lucía recibió una llamada. Su historia había ganado el primer premio. El cuento sería publicado en un libro que llegaría a bibliotecas de todo el país. Lucía lloró de emoción, no porque el premio fuera importante, sino porque entendió que su historia, la de todas las mujeres del taller, ahora era inmortal. Ninguna sombra, por poderosa que fuera,
podría borrar eso. Con el dinero del premio, Lucía y Alejandro organizaron el primer Festival de las Costureras Valientes, una fiesta donde el barrio entero celebró el poder de las manos que crean. Hubo desfile de vestidos, concurso de bordados, talleres para niños y, al caer la noche, una gran fogata donde se quemaron los últimos restos de miedo, retazos de las cartas del abuelo, fotos viejas de la mansión y cualquier símbolo de esa familia tóxica que tanto daño había causado. Alrededor de la fogata, Lucía tomó la mano de Alejandro y la de Mateo. Miraron las llamas y supieron que el pasado, por fin, ardía en cenizas. Lo único que quedaba era el presente, brillante como una tela nueva, listo para ser bordado con hilos de amor y libertad. Con los años, el taller creció tanto que Lucía tuvo que mudarse a un local más grande. Lo bautizaron la tienda de los 1000 colores y en la entrada colocaron una placa que decía: aquí se remiendan vestidos, sueños y corazones. Pago aceptado. Sonrisas, abrazos y ganas de empezar de nuevo. Mateo, convertido en un joven soñador, decidió estudiar literatura y abrir un canal de cuentos infantiles inspirados en el taller. Cada historia terminaba con una frase que se volvió lema: no hay hilo más fuerte que el que se teje con amor. Y así, la historia de Lucía, la mendiga que aprendió a bordar su propio destino, continuó viva, viajando de boca en boca, de corazón en corazón. Porque hay historias que no se guardan en libros ni en telares. Se guardan en el alma de quienes saben que cada puntada es una forma de decir: aquí estoy, sigo de pie, y mi historia merece ser contada. Con el paso de los años, la historia de Lucía y Alejandro no solo quedó grabada en el libro de tela o en los cuentos de Mateo, sino que se convirtió en una especie de leyenda viva dentro y fuera del barrio. Personas de otros lugares comenzaron a visitar la tienda de los 1000 colores, no siempre para encargar un vestido o un arreglo, sino para escuchar la historia de la mendiga que cosió su destino. Una periodista de la capital llegó un día al taller, con una libreta repleta de preguntas y una cámara antigua colgando del cuello. Quería escribir un artículo sobre historias de mujeres que cambiaron sus vidas con sus propias manos. Lucía, al principio, se sintió nerviosa. Nunca había hablado ante un grabador. Pero poco a poco, entre mates y recuerdos, comenzó a hilar las palabras como si fueran hilos invisibles. Contó cómo había aprendido a coser observando a su madre en una casita de adobe, en un pueblo donde el viento parecía llevarse hasta los sueños. Recordó la primera vez que se pinchó el dedo con una aguja, y como su madre le dijo: cada gota de sangre es un pacto con el destino. Ahora esa prenda te pertenece un poco a ti. La periodista se fue con los ojos brillantes, prometiendo regresar con un ejemplar de la revista. Y así fue. Meses después, Lucía y Alejandro vieron su historia publicada en una revista nacional. Pero lo que nunca imaginaron es que esa revista llegaría a manos de alguien inesperado. En una ciudad lejana, sentada en un sillón de cuero, una mujer mayor pasó las páginas de la revista sin mucho interés, hasta que vio el nombre de Alejandro. Su corazón dio un vuelco. Era su sobrino, el que había desaparecido tras rechazar la fortuna de la familia. Esa mujer era la hermana menor del temido abuelo, una tía a la que Alejandro apenas recordaba. Ella había sido criada con las mismas reglas de hierro, pero a diferencia de su hermano mayor, siempre había sentido que la riqueza no podía comprarse al precio de la felicidad ajena. Sin embargo, nunca tuvo el valor de enfrentarse a la familia. En vez de rebelarse, se convirtió en un fantasma, alguien que observaba desde la sombra sin intervenir. Esa noche, la tía escribió una carta, pero no para amenazar ni para exigir el regreso de Alejandro al círculo familiar. Escribió para pedir perdón. Perdón por haber callado, por no haber defendido a su sobrino cuando era niño, por haber aceptado herencias manchadas de miedo y silencios. La carta llegó a la tienda días después. Lucía la leyó en voz alta y, al terminar, encontró algo inesperado. Dentro del sobre venía un pequeño sobre de tela bordado a mano. Era un bordado antiguo, hecho por la madre de Alejandro cuando él era apenas un bebé. Un retazo de historia que la familia creyó perdido. Aquel trozo de tela, con hilos descoloridos, mostraba un nombre bordado: Alejandro. Era la prueba de que, incluso en las familias más duras, había gestos de amor escondidos entre las grietas. Alejandro, al verlo, sintió una mezcla de emociones. Lucía propuso algo: que ese bordado fuera el centro de un nuevo mural en la tienda, un mural de telas e historias, donde cada persona del barrio aportara un pedazo de su propia memoria. Así nació el mural de los 1000 recuerdos, una pared entera cubierta de trozos de vida,
pañales viejos, bufandas gastadas, vestidos de fiesta, camisas de trabajo y pañuelos de despedida. Cada trozo venía con una historia, cosida y bordada por quienes vivían en el barrio. Mateo, ya adolescente, fue quien tomó la tarea de entrevistar a cada vecino y escribir su historia junto al trozo de tela que donaban. Armó un cuaderno enorme, que llamó Voces de Tela, donde anotaba cada relato con detalles y dibujos. Su sueño ya no era solo contar cuentos, quería ser la voz de quienes nunca habían sido escuchados. Publicó algunas de esas historias en un blog que creó en la escuela. Para su sorpresa, el blog se volvió viral. Gente de otros barrios, ciudades e incluso países comenzó a enviarle fotos de sus propias telas e historias. Mateo entendió que la memoria popular no tiene fronteras, que la costura une mucho más que telas, une almas. Inspirados por Mateo, Lucía y Alejandro organizaron un evento que se volvió tradición anual, la Fiesta de las Memorias Compartidas, donde vecinos y visitantes llegaban con retazos de sus propias vidas para coserlos al mural. Cada año, el mural crecía y crecía, hasta convertirse en una obra de arte comunitaria. Hubo retazos de emigrantes que dejaron su país con una maleta vacía y sueños rotos. Hubo telas de madres solteras que criaron hijos con sus propias manos. Hubo trozos de uniformes de obreros, pañuelos de lágrimas secas, y hasta el retazo de un vestido de novia que nunca llegó al altar. Cada pedazo era una historia, y cada historia un acto de resistencia. Un día, un canal de televisión llegó al barrio para grabar un documental sobre el mural. Lucía, Alejandro y Mateo contaron su historia ante cámaras, no como una familia de héroes, sino como testigos de que el amor y la memoria son más fuertes que el miedo y la riqueza. Ese documental ganó premios y fue proyectado en festivales de cine social. Y así, la historia de la mendiga y el heredero rebelde cruzó fronteras, tejida en 1000 lenguas, bordada en 1000 corazones. Años después, cuando Lucía ya peinaba canas y Alejandro caminaba más lento, Mateo regresó al taller convertido en un escritor reconocido. Trajo un regalo especial, un libro titulado Los Hilos Valientes, donde contaba la historia completa de sus padres, pero mezclada con las historias de cada vecino que había donado un trozo de tela al mural. En la última página, Mateo escribió una dedicatoria. Para mis padres, que me enseñaron que las manos que cosen con amor son las mismas que tejen libertad. Y para cada persona que alguna vez creyó que era invisible, su historia merece ser bordada en el corazón del mundo. Lucía, al leerlo, lloró en silencio. Alejandro tomó su mano. Juntos, miraron el mural, ahora inmenso. En cada puntada, en cada hilo, vivía un latido de vida, un eco de aquellas palabras que iniciaron todo. No hay hilo más fuerte que el que se teje con amor. Y así, la historia de Lucía, la mendiga que aprendió a coser su destino, quedó bordada para siempre, en telas, en libros y en almas. El sol ya se había puesto, y las sombras se alargaban sobre el pequeño mercado. La gente comenzaba a marcharse, pero la atmósfera había cambiado para siempre. El millonario, ahora transformado, se quedó en pie, observando la escena que se había desplegado ante sus ojos. Su corazón latía con una intensidad que no había experimentado en años. Había encontrado algo mucho más valioso que el dinero, la verdadera esencia de la humanidad. Desde ese día, sus visitas al mercado ya no fueron sobre pruebas o experimentos. Fueron sobre aprender, compartir y devolver todo lo que había recibido. Empezó a trabajar junto a los comerciantes más humildes, compartiendo no solo su riqueza material, sino también su tiempo, su conocimiento y su apoyo. Poco a poco, la comunidad que una vez había sido solo un lugar distante en su mente, se convirtió en su verdadera casa. El joven vendedor, que había visto todo desde el principio, se convirtió en su amigo más cercano. Juntos, ayudaron a construir nuevas oportunidades para los demás, creando programas de educación, proporcionando recursos y fomentando un espíritu de solidaridad. Todo lo que antes parecía inalcanzable se hizo posible gracias a la generosidad, la empatía y la fuerza de un gesto simple, pero profundo. El millonario, que en su búsqueda de algo genuino se había infiltrado en el mercado pobre, descubrió que lo que realmente necesitaba no era más dinero, sino más humanidad. La lección que había aprendido en ese mercado cambió no solo su vida, sino también la de todos los que estaban cerca de él. Y con cada acción, con cada gesto desinteresado, comenzó a sembrar la semilla de un futuro mejor para todos. Con una sonrisa en el rostro, el hombre reflexionó sobre todo lo vivido. Miró a su alrededor, al mercado lleno de vida y risas, y supo,
sin lugar a dudas, que había encontrado lo que realmente importaba. La verdadera riqueza no residía en los billetes o en el poder, sino en los actos de bondad que tocaban el corazón de los demás. Recuerda, la verdadera fortaleza reside en el corazón. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de marcar la diferencia? Déjanos tu opinión y suscríbete para más historias inspiradoras.